Tengan buenas noches, apreciados estudiantes. Espero se encuentren bien ustedes en sus casas y en sus familias. El día de hoy abordaremos uno de los temas de nuestro sílabus, siguiendo el orden estricto que hemos llevado acerca del contenido del mismo. Vamos a hablar del órgano dentro de la sociedad que se denomina revisor fiscal. La primera pregunta que vamos a absorber es las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal. Y diremos entonces que son las sociedades por acciones, las sucursales de compañías extranjeras y las sociedades en las que por ley o por los estatutos a la administración no le corresponda a todos y a cada uno de los socios cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos por la administración que representan no menos del 20% del capital. Lo anterior lo podemos evidenciar y ustedes pueden tomar su código de comercio en los artículos del 203 al 210 aproximadamente, y las sociedades que deben tener por obligación y por norma revisoría fiscal puntualmente las encontramos en el artículo 203, ¿cierto? Acerca de la obligación de tener revisor fiscal por el monto de los activos de la sociedad o de los ingresos, diremos entonces que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos brutos hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, es decir, del ejercicio contable anterior que ya hemos visto en clase, esos activos que excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Salarios mínimos legales vigentes, ¿cierto? Y eso debe ser del año inmediatamente anterior, ¿ok? Otro tema importante dentro del desarrollo de la revisoría fiscal es la elección de ese revisor fiscal. ¿A quién corresponde esa elección de revisor fiscal? Entonces, se hará por mayoría absoluta, como ya hemos visto el concepto en clase de mayoría absoluta, esa mayoría absoluta de la asamblea o junta de socios. Se tomará la mayoría absoluta y así se hace la elección. Existe la elección del revisor fiscal, por ejemplo, en la comandita por acciones, es elegido por la mayoría de votos de los comanditarios, ¿cierto? De otra parte, en las sociedades o sucursales extranjeras lo designa el órgano que sea competente de acuerdo con lo que se haya establecido en los estatutos. También hablaremos entonces de las incompatibilidades que presentan los revisores fiscales para poder ejercer su cargo de revisor fiscal dentro de cualquier sociedad. Entonces, no podrán ser elegidos, ¿cierto?, revisores fiscales quienes sean asociados dentro de la misma compañía o filiales subordinadas a la sociedad. Tampoco quienes estén ligados en parentesco, en matrimonio, unión marital de hecho o parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o que sean consocios o administradores o funcionarios o directivos de la sociedad. Ese tema del parentesco y de esas incompatibilidades lo vieron ustedes en civil personas, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa incompatibilidad que prohíbe y es incompatible con el cargo de revisor fiscal dentro de una sociedad. Tampoco quienes desempeñen en la misma compañía o en subordinadas a esa sociedad cualquier otro cargo, ¿cierto? Quien haya sido elegido entonces como revisor fiscal no puede desempeñar en la sociedad, ¿cierto?, ni en unas subordinadas ningún otro cargo. ¿Durante qué tiempo? Durante el periodo que ha sido elegido como revisor fiscal. Puede ser durante el año que ha sido elegido como revisor fiscal, ¿cierto?, o el tiempo que dure de revisor fiscal. Así las cosas, esto nos lleva a hacernos otra pregunta y otro cuestionamiento, y es el periodo y remoción del revisor fiscal. El Código del Comercio nos señala
¿cierto? Que el revisor fiscal funcionará por el periodo que funciona la junta directiva normalmente. El periodo de revisor fiscal entonces será igual al periodo de la junta, pero recuerde que el código le señala también que puede ser removido en cualquier momento. ¿Por qué? Porque puede ser que lo elijamos o la asamblea lo elija por el año que va a durar la junta o asamblea de socios, pero sucede que en cualquier momento podemos removerlo de ese cargo. Entonces, en cualquier momento podemos, ya como lo sabemos por asamblea extraordinaria o ordinaria, llamar a cuentas a que rinda cuentas al revisor fiscal y decidir removerlo del cargo por alguna eventualidad que se haya presentado y por decisión de la asamblea y de los socios. ¿Ok? Este revisor fiscal tiene algunas funciones dentro de la sociedad. Y vamos a hablar de algunas de ellas, ¿cierto? Debe cerciorarse acerca de que las operaciones que se celebran en la sociedad cumplen y se ajusten a lo establecido como norma dentro de los estatutos de la sociedad. Es decir, que debe cerciorarse que esas operaciones contables que están desarrollando los socios, el administrador, ¿cierto? El gerente, pero sobre todo el administrador y el contador, se ajusten a esas normas que están establecidas para la sociedad. ¿Cuáles normas? Los estatutos, que como ya lo sabemos y tienen un taller acerca de ello, y esos estatutos que son las normas por las cuales va a llevar la sociedad su curso, sus reglas. Otra función es que debe dar cuenta por escrito a la asamblea de los socios, a la junta directiva, al gerente, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de esos negocios. Debe manifestarlo por escrito porque justamente esa es una de sus funciones principales para la que fue contratado por esa sociedad. De otra parte, en el momento en que se presente un control por parte de algún ente gubernamental hacia la sociedad, es decir, puede cualquier ente del Estado. ¿Cuál ente? Ya vimos, el primero que ya vimos en clase. Función de inspección, control y vigilancia. ¿Quién la tiene? La Superintendencia de Sociedades, que puede llegar a hacer una inspección a la sociedad, ¿cierto? Porque así lo requiera, porque verificó, como ya vimos cuando explicamos Superintendencia de Sociedades, porque verificó que hay alguna irregularidad. Entonces el revisor fiscal tiene que estar presto a proporcionar toda la información de la sociedad y a dar todos esos balances, toda esa información financiera que las entidades de control soliciten. Puede ser que sea la Superintendencia de Sociedades, puede ser que sea la Contraloría, puede ser que sea la Procuraduría, cualquier ente, puede ser que sea la DIAN también, y tiene que estar presto a representar a la sociedad, ¿cierto? Y sobre todo a proporcionar toda la colaboración para que toda esta inspección salga en un buen curso y un desarrollo para la sociedad. Velar y vigilar regularmente la contabilidad de la sociedad, que se lleven las actas de las reuniones, que se lleven los libros, que las actas de las asambleas de las reuniones estén bien previstas, y la debida correspondencia de la sociedad, ¿cierto? Los comprobantes de las cuentas de ingresos, todo el tema contable que esté muy bien organizado. Esa es la revisión que él hace. También acerca de los bienes. Recuerden que los bienes, ya lo vimos en clase, de esa sociedad hace parte de ese activo y de ese patrimonio de la sociedad. Debe él revisar que estén en buen estado de conservación, ¿cierto? Y que si no están en buen estado de conservación, debe sugerir medidas para que estos bienes estén bien conservados y así la sociedad no perda rentabilidad acerca de esos bienes. Por ejemplo, un bien inmueble que ya esté vetusto, su vejez en el tiempo, pues que lo puedan conservar para que el valor comercial de ese inmueble o de ese bien no se deprecie, ¿cierto? Y no baje ese patrimonio de la sociedad, el valor de ese patrimonio de la sociedad. Solicitar los informes que sean necesarios, ¿cierto? Impartir instrucciones y practicar inspecciones al contador de la compañía para ejercer un control
un control específico sobre los valores y activos de la sociedad. Autoriza con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente, y es muy importante que él firma, y esa firma tiene que tener ese respaldo para la sociedad, ¿cierto? Cuando llega una auditoría de la sociedad, él dice, mire, esto fue auditado y revisado por nuestro revisor fiscal, que ya como hemos visto es una persona que tenga esa calidad de ser imparcial en la sociedad, que no tenga nexo con ninguno de la sociedad, con filiales, con algún socio, porque eso hace que él sea imparcial y pueda rendir un informe imparcial. Y en el momento que haya una visita de control de cualquier ente estatal, pues van a decir, van a tener credibilidad ese informe fiscal. También hablaremos de un tema, chicos, y es el tema de la responsabilidad del revisor. Y es el revisor fiscal responde por los perjuicios que éste le ocasione a la sociedad o a los asociados, a los terceros, por su negligencia o su dolo en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, él tiene ¿cuáles funciones? Las funciones que ya vimos en el artículo 207 del Código del Comercio, que debe cumplir a cabalidad, ¿ok? Para que los asociados, ¿cierto? Y los terceros se encuentren bien protegidos en esa sociedad y no vaya a tener ese problema de incumplimiento de sus funciones, que acarrearía que esté incumpliendo sus funciones como revisor fiscal. El Código de Comercio también señala que el revisor fiscal tiene una responsabilidad penal, ¿cierto? Y es cuando tiene conocimiento de unas inconsistencias en los balances y a pesar de ello, él revisa el balance, lo firma, lo suscribe y da fe ante una asamblea acerca de esa información contenida en ese balance. Como ustedes ya lo saben por su derecho penal, allí se configura un delito de falsedad que tipifica el Código Penal en Colombia. Entonces, estaría incurso en un delito de falsedad, ¿cierto? Y aparte, ideológica y material, y aparte usa este documento, ¿cierto? Que firma este balance diciendo que la información que está ahí es veraz de acuerdo al cotejo que él hizo y a la corroboración que él hizo previa. Le dice a la asamblea públicamente que es veraz la información que está ahí. Por esa razón estaría en curso en un delito de falsedad y tiene todas las sanciones penales del caso que ustedes manejarán en su materia de los delitos en particular en derecho penal, ¿cierto? Así también el revisor fiscal tiene unos derechos. Como revisor fiscal puede intervenir en las asambleas, le es dado intervenir en la asamblea, emitir concepto, ¿cierto? En las deliberaciones, lógicamente no tiene voz, tiene voz, pero no tiene voto, y la voz de él es de asesoría, de guía, ¿ok? De informe, de rendir cuentas, pero no tiene voto porque no es socio, efectivamente es una persona imparcial. Rinde esos informes ante la Junta de Administración, ¿cierto? Ante las asambleas, cuando él sea citado a esas asambleas. Tiene el revisor fiscal el mismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, libros de acta, correspondencia, comprobantes de cuentas y demás documentación de la sociedad que él necesite, y en cualquier momento el administrador, el contador y las personas directivas de la sociedad tienen que estar en disposición de entregarle la información, porque hace parte de su función que él no debe avisar cuándo va a hacer, sino que en cualquier momento todo debe estar organizado y previamente establecido para que le pueda dar informe a la asamblea de ello. Frente a la reserva profesional, el artículo 214 del Código del Comercio nos habla de la reserva profesional. El revisor fiscal debe guardar completa reserva sobre aquellos actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio del cargo de revisor fiscal. Y no puede, es información sensible de la sociedad, entonces no puede compartirla ni con sus amigos, ni con sus colegas, ni en la firma de revisoría fiscal, y mucho menos en otras sociedades o con otros socios de otros modelos societarios o de otros negocios. Y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las leyes. Es decir, si él encuentra que se está haciendo algún ilícito dentro de la sociedad, pues no les dado callar porque estaría inmerso en un delito penal.
pero mientras esto no suceda, la información que tiene de negocios, de balances, es sensible y es confidencial de la sociedad. El revisor fiscal, entonces, para ejercer ese cargo de revisor fiscal, debe ser contador público. Y ninguna persona que no sea contador público puede ejercer ese cargo de revisoría fiscal, ¿cierto? En más de 5 sociedades por acciones, en más de 5 sociedades por acciones. El Código de Comercio señala que debe ser contador público, pero ninguna persona puede ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Con todo y cuando se designen las asociaciones o firmas de contadores como revisores fiscales, ésta deberá nombrar un contador público para cada revisoría que desempeñe ese cargo. Y esas firmas son de las que les hablé, en las cuales ustedes, cuando estén haciendo asesoría de la sociedad, pueden buscar revisores fiscales que tengan experiencia de pronto en el sector empresarial en el que se va a constituir la sociedad. Las actividades estas que va a realizar la sociedad, que como ya lo vimos en clase, están previstas en el objeto social, que son actividades principales y secundarias y que de acuerdo al modelo societario hacen que un modelo societario sea determinado o indeterminado, es decir, que un objeto social sea determinado o sea indeterminado de acuerdo al modelo societario en el que estemos trabajando. De otra parte, ¿qué sanciones se le puede imponer a un revisor fiscal? ¿Cierto? Las sanciones pueden ser impuestas, por la Superintendencia de Sociedades, ¿cierto? Y por la Superintendencia Bancaria, respecto a las que son controladas por las superintendencias bancarias, o por denuncia de cualquier persona serán impuestas de oficio por la denuncia de cualquier persona acerca de la función de este revisor fiscal. Aparte, pues como ya vimos, acerca de que si vulnera ese secreto profesional o acerca de que si consigna falsedades en esos informes que él hace, pues estaría inmerso en un delito de carácter penal.